este es el tercer meetup de Apache Spark. Gracias por venir. Voy a ser muy breve. Estoy con David Morales de Entre Navarro. Una cosa que me han dicho mis compañeros de recursos humanos de Stratio es que si alguien está interesado en aplicar, hay varias posiciones abiertas y con ideastratio.com ya podéis ver lo que hay y proponer vuestro currículum. Así, por favor, no os cortéis. Muchas gracias. Otra cosa, al final de la charla tenemos camisetas de Stratio a punto de distintas tallas. Venga, pues gracias y gracias a mi. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este meetup en el que vamos a hablar de Spark Streaming. Vamos a intentar hacer un overview de los conceptos principales de Spark Streaming. La idea, tal y como está estructurada la presentación, voy a comenzar yo hablando de Spark Streaming, un poco la necesidad, cuáles son los conceptos fundamentales, partiendo incluso desde... Alguien se ha perdido, parece. Bueno, pues para encontrarnos todos en el mismo punto, vamos a repasar algunos conceptos generales de Spark, que muchos de ellos son heredados en Spark Streaming. Como sabéis, el core de Spark es compartido entre todas las verticales, Spark SQL, Spark Streaming, MLlib. Entonces hay ciertos conceptos base que bueno, es conveniente que los refresquemos, que los conozcáis, y hemos hecho un esfuerzo en refrescar estos conceptos. Después vamos a ver algunos casos de uso también de Spark Streaming, la experiencia tanto nuestra como la que hemos encontrado en el mercado de diferentes empresas. Y después vamos a profundizar con Antonio ya en Spark Streaming, los conceptos ya técnicos de Spark Streaming, ejemplos de código, etcétera, etcétera, conceptos específicos de Spark Streaming. Después retorno yo haciendo una comparativa, luego veremos un poco, es un poco especial, una comparativa entre Spark y Storm. Y finalmente, creo que ya, porque hay alguna sección que la hemos tenido que recortar por falta de tiempo. Yo creo que es un síntoma de que se pueden organizar futuros meetups. Todos vosotros los que estéis interesados en que estudiemos algún tema concreto, creo que en el foro de Meetup incluso se propuso algo, entonces, bueno, pues todos los que estéis interesados en que hagamos una sesión específica sobre alguna parte concreta, pues yo creo que es interesante también tener vuestro feedback. Bueno, comenzamos si os parece, una breve presentación. Bueno, nos hemos presentado ya, yo soy David Morales, Antonio Navarro, tenéis nuestros Twitter, los canales de Stratio también, podéis contactar con nosotros para las dudas que os puedan surgir. Vamos a hablar un poco de Spark Streaming. No se aprecia muy bien, pero he puesto una captura de un centro de monitorización de tsunamis que analizan en tiempo real pues, diversa información, lo cual únicamente con esto quiero explicar que hay muchos procesos de negocio hoy en día, cada vez más, que necesitan funcionar en tiempo real. Los clásicos, obviamente, como bueno, analítica de datos, resultados clásicos que se deben de obtener en tiempo real, pero cada vez hay más negocios que para optimizar sus procesos o para responder mejor al mercado o simplemente para competir, simple y llanamente para competir, necesitan un procesamiento en tiempo real o cercano al tiempo real. Por lo tanto, hay muchos procesos de negocio clásicos que se están moviendo cada vez más al procesamiento en tiempo real, en parte también porque la tecnología lo permite y a la vez el mercado lo demanda. El caso es que con tecnologías, digamos, de hace unos años, el batch processing y el stream processing eran dos mundos totalmente diferentes y prácticamente aislados, lo cual requería que cualquier solución que tuviera una mezcla entre las dos, entre procesamiento batch y procesamiento en tiempo real, requería un esfuerzo doble a todas las compañías que querían implementarlo. Un esfuerzo doble significa el doble de tiempo en poner en marcha los procesos, el doble de equipos para poder arrancarlos y el doble de código en diferentes tecnologías para poder mantenerlos, lo cual pues obviamente no es un escenario muy halagüeño para las empresas. Spark Streaming, por el contrario, está construido sobre el core de Spark,
Por lo tanto, se beneficia, digamos, de una plataforma común, de un motor común y, digamos, que ayuda a desarrollar las soluciones, tanto de batch como de stream, bajo una misma plataforma, lo cual pues siempre es mucho más rápido y permite optimizar el tiempo, recursos, equipo, etcétera. Toda esta foto prácticamente yo creo que la conocéis todos, el core de Spark y todas las verticales que tiene, aquí solamente hay puestas 3, pero hay alguna más. La idea de Spark, como sabéis, es tener un anillo que los pueda dominar a todos, ¿no? Poder hacer batch processing, procesamiento interactivo también y procesamiento en stream con una misma plataforma. Así fue como se diseñó Spark. Y otro de los conceptos clave de Spark es que extiende el modelo de computación de MapReduce, ofreciendo pues, una riqueza en el lenguaje mucho más amplia, lo cual pues, permite desarrollar y resolver escenarios de Big Data mucho más complejos. Mientras antes teníamos únicamente 2 operaciones para poder resolver los problemas, ahora tenemos un lenguaje mucho más rico para hacer diferentes operaciones clásicas, digamos, para resolver escenarios complejos de Big Data. El siguiente texto simplemente refuerza el mensaje que os estaba comentando. La facilidad y la rapidez y la optimización en costes que tiene un desarrollo en Spark. Y por último, la reducción en el despliegue, los costes de mantenimiento, etcétera, etcétera, comparado con mantener pues, procesos de negocio con tecnologías totalmente diversas. Por otro lado, Spark es flexible. El mero hecho de que haya un motor, digamos, genérico, central, y sobre él hay diferentes verticales construyéndose y algunas naciendo, ya es una muestra de que Spark es un motor, es una base muy buena sobre la que construir diferentes tipos de procesamiento. Una de las ventajas que tiene es que todas las contribuciones que se añaden al core de Spark son automáticamente asimiladas por las verticales, con lo cual cualquier optimización en el rendimiento o cualquier error que se corrija en el core se asume automáticamente en todas las verticales. Asimismo, la abstracción general de Spark, que son los RDDs, vamos a hablar bastante de ellos en esta charla, permiten hablar con una variedad de sistemas. De hecho, todo lo que soporte el Hadoop Input Format se puede integrar muy fácilmente en Spark. Hemos puesto aquí algunas tecnologías, pero todo lo que soporte el HCI se podría integrar en Spark. Y este es el claim que yo creo que todos conocéis y por el que todos prácticamente nos llama la atención Spark, que es la rapidez, ¿no? Hay algunas comparativas, como veis aquí, algunas gráficas, están sacadas del website de Apache Spark. Una de las ventajas de Spark es que aplica todo el procesamiento se hace en memoria, pero, y aquí hay un benchmark que también ha sido muy famoso recientemente, también es bastante más rápido ejecutando en disco. No sé si conocéis el benchmark del que hablo, es un benchmark bastante conocido de ordenación y bueno, los resultados que ha obtenido Spark son espectaculares, con mucho menos recursos, consigue el... ¿Sí? A lo mejor así, ¿verdad? Me digo hasta yo. Bueno, el benchmark ha obtenido unos resultados fantásticos con mucho menos recursos y bueno, mucha mejor performance en general. Otra de las cuestiones, bueno, aquí tenéis los 2 claims principales. También es menos código a mantener, con lo cual es más fácil, más rápido desarrollar, digamos, y mucho menos código a la hora de mantenerlo. Con lo cual eso también es rapidez. Y por último, Spark es, digamos, muy amigable para los desarrolladores. Recuerdo que la analogía que hacen con MongoDB es que son como, mucha gente lo describe como los vaqueros de los desarrolladores, ¿no? Que es una prenda que te sienta bien, con la que puedes ir a cualquier sitio, etcétera, etcétera. Bueno, pues Spark yo creo que es algo similar. Bastante accesible, puedes desarrollar en diferentes lenguajes y una cosa muy buena que tiene es que puedes desarrollar en tu portátil y ese mismo código con apenas variaciones lo puedes desplegar en un clúster. Bueno, por último tenemos en nuestro canal de Slicer tenemos una presentación que solemos utilizar en nuestros clientes y en nuestras charlas que profundiza en 10 razones principales
por las que usar Spark. Os animo a que le echéis un vistazo. Estas que hemos puesto aquí son algunas de ellas, las más principales, pero hay más razones todavía. Entonces os animo a que le echéis una lectura. Bien, vamos a hablar sobre algunos puntos clave de Apache Spark, para recordar conceptos, y eso nos va a venir bien después para ver cómo se construyen los principales conceptos específicos ya de Spark Streaming. Bueno, como sabéis, el core de Spark tiene, digamos, los componentes fundamentales para el procesamiento. Gestión de memoria, recuperación de fallos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de arquitectura hay dos conceptos, digamos, muy básicos. Uno es el de los RDDs y otro es el del motor de optimización que se utiliza para Spark. Los RDDs, como os digo, vamos a hablar de ellos también un poco más tarde. Básicamente representan una colección de objetos o de ítems distribuidos. Sobre los RDDs se pueden aplicar operaciones de transformación o también acciones. Luego, como os digo, vamos a verlo con bastante más detalle. Y por continuar con los conceptos fundamentales de Spark, una aplicación de Spark consiste en un driver que ejecuta las operaciones en un clúster. Aquí veis un ejemplo muy sencillo. Este Spark Driver se conecta con el clúster usando un Spark Context. Luego vamos a ver que en Spark Streaming es un concepto diferente, es un contexto también, pero es un contexto específico de streaming. En el caso de un procesamiento batch tendríamos que instanciar un Spark Context que para ello necesita la URL del clúster al que te vas a conectar. En caso de que queramos desarrollar en nuestro portátil, podemos utilizar local, indicando el número de cores a usar. Luego también veremos qué particularidades tiene Spark Streaming al respecto. Y el nombre de la aplicación, que bueno, no deja de ser una forma de identificarla en el clúster y además en la herramienta de monitorización que tiene el propio Spark. Vamos a hacer una pequeña parada comercial. He señalado las paradas comerciales para no confundir. Y os vamos a hablar muy brevemente de uno de los módulos que desarrollamos en Stratio. Como sabéis, nosotros somos una compañía Pure Spark, es uno de nuestros principales claims. Y uno de nuestros módulos principales, sobre el que se apoyan otros de los módulos que construimos, es StratioDeep. ¿Por qué os cuento StratioDeep? Porque, igual que os he contado antes que cualquier data source que soporte la Hadoop Common Interface, pues StratioDeep aprovecha esta funcionalidad para integrar diferentes data stores. Es digamos, un recubrimiento de Spark para poder hablar con diferentes bases de datos, MongoDB, Elasticsearch, Cassandra, Aerospike, pero también HDFS, por ejemplo. Nosotros hacemos la analogía con el Babelfish muy conocido de la novela de Douglas Adams, no sé si lo conocéis, Guía del autostopista galáctico, es una novela bastante conocida. Y en esta novela utilizaban un pez que llamaban el pez de Babel, se ponían en la oreja para poder entenderse con los alienígenas de otros planetas. Bueno, pues es nuestra analogía para explicar este módulo. Es muy sencillo de usar, como os digo, y os permite tanto leer datos y pasarlos a RDDs de diferentes data stores, como también escribirlos y operar con ellos. Bueno, no voy a entretenerme mucho más en Deep. Tecnologías relacionadas con Spark Streaming. Hemos querido hacer por lo menos un repaso a dos tecnologías que nosotros por lo menos las utilizamos bastante en clientes y son, pues, yo creo que de las más usadas, los combos más usados con Spark Streaming. Uno de ellos es Apache Kafka. Nació como un colector de logs, ahora es un bus de mensajería. Es totalmente disruptivo, no tiene nada que ver con los buses más clásicos AMQP como RabbitMQ o Hornet o similares. Tiene un throughput, desde luego, bastante diferente al de estos buses de mensajería. Es distribuido, tolerante a fallos, etcétera, etcétera. Una de las integraciones que tiene Spark Streaming directa es con Kafka y, como os digo, es uno de las tecnologías clave a usar para inyectar datos en Spark Streaming en tiempo real. Otra de las tecnologías que se utilizan muchísimo con Spark Streaming es Apache Flum. No sé si lo conocéis, es un
una herramienta también de trasbase de datos, nació como una herramienta de trasbase de datos, aunque ahora ya es bastante diferente. Básicamente nosotros nos gusta llamarlo como on the fly, hacer un ETL on the fly. ETL, no sé si vosotros lo conocéis, es básicamente extract, transform and load. Puedes extraer datos de diferentes fuentes de datos, transformarlos al vuelo y cargarlos. En este caso, uno de los escenarios habituales de despliegue es, en vez de cargar datos directamente con Flume, pasarlos directamente a Spark. Spark tiene un conector con Flume y pues bueno, te sirve podría servir en un escenario en el que tengas que recolectar datos de diferentes fuentes, hacer unas transformaciones sencillas en Flume y enviarlos a Spark, pues por ejemplo, para hacer agregaciones en tiempo real. Es un caso de uso bastante clásico. Apache Flume es también, bueno, es bastante flexible, es bastante plugable, se puede extender muchísimo. Y los componentes fundamentales, como os decía antes, son las fuentes. Tiene un gran catálogo de fuentes, también un gran catálogo de sinks, que serían los destinos de la información, y las transformaciones que se pueden hacer al vuelo, desde enriquecer los datos, normalizarlos, por ejemplo, añadir constantes, etcétera, etcétera. Bien, casos de uso de Spark Streaming. Bueno, esta colección de logotipos está sacada de una presentación de Paco Nathan, es uno de los evangelistas de Spark, donde intentaba recoger los principales casos de uso de Spark Streaming. Los he resumido básicamente como recomendadores en tiempo real, también ETL en tiempo real o near real time, monitorización 24/7, análisis de tráfico de móviles, de la red de datos, real-time bidding, agregaciones en tiempo real, detección de fraude o complex event processing. Tenéis los enlaces, podéis profundizar en la presentación. Y aquí hago la última parada comercial, lo prometo, para hablaros de uno de los casos de uso que estaba incluido en esta presentación de Paco Nathan. Destacaba el módulo de Stratio Streaming como uno de los casos de uso de Spark Streaming. Nosotros lo utilizamos en uno de los módulos para crear un motor de Complex Event Processing en tiempo real, interactivo. Es una combinación de tres tecnologías, Kafka, Spark Streaming y el motor de Complex Event Processing CD, y sobre él pues creamos un ecosistema, un lenguaje para poder interactuar con los streams en tiempo real. No quiero profundizar tampoco más. El que esté interesado, en nuestro canal de Slicer hay una presentación que hemos llevado al Big Data Spain, al Spark Summit, podéis profundizar en ella. Y le doy paso a Antonio para que explique Spark Streaming. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien por ahí? ¿Así está bien? ¿Sí? Bueno, pues... yo voy a hablar un poco a un nivel más técnico de toda la parte del módulo de Spark Streaming, ¿vale? De toda esta recubrimiento, por así decirlo, y módulo de Spark. Básicamente es un añadido, como podemos ver ahí, como por encima de lo que sería el core de Spark, que nos permite tratar datos en tiempo real o en casi tiempo real, ¿vale? Con latencias de un segundo. Y es tolerante a fallo, todas las cosas buenas que tiene lo que sería el core de Spark, pues lo tenemos también con Spark Streaming. ¿Vale? Pero querría ir un poquito más hacia atrás, y no sé cuántos de aquí vosotros habéis trabajado con Spark. ¿Alguien ha hecho el típico conteo de palabras? ¿Nadie? Hombre, bien, pensé que estábamos haciendo. ¿Habéis trabajado, habéis hecho pruebas, habéis pasado algo más del conteo de Spark? Bueno, lo básico, ¿no? ¿Sabéis realmente lo que es un RDD? ¿Sí? Un Resilient Distributed Dataset, historia. Pues mucha gente cuando escucha eso se queda un poco así, ¿vale? Sí, pero ¿esto qué es? Entonces, me gustaría primero empezar por aquí, porque, aunque no lo parezca, todo esto tiene mucho que ver también con el módulo de Spark Streaming. Básicamente, un RDD es, como nos ha comentado antes David, es una colección que está distribuida
está distribuida y se distribuye en lo que sería el clúster de Spark. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿vale? El cuadrado de fuera, ¿vale? O el rectángulo que tenemos fuera sería la representación del RDD. Esto de aquí serían los diferentes trozos que podemos encontrar distribuidos en los diferentes nodos de Spark, y el contenido serían las diferentes partes de la colección, que sería en este caso una colección de streams, ¿vale? Aquí hay más. La parte de RD también, toda la parte de Spark, pues tiene las típicas transformaciones, que son las más típicas, y acciones. No me quiero profundizar mucho aquí. Una de las características, o un par de las características bastante interesantes que tienen los RDDs son que solamente se ejecutará todo el proceso de transformación de datos cuando se realice una acción, cuando queramos guardar los datos, cuando queramos hacer una de las acciones que y esto hace que solamente se trabaje cuando es necesario. Y la creación de RDD se puede hacer de dos maneras, o cargándolo a partir de un dataset o creándolo con el Codage. Bueno, aquí podemos tener, aquí vemos un workflow de transformaciones de RDD, ¿vale? Esto de aquí es un RDD, entonces sufre una serie de transformaciones y al final tenemos un RDD también. Lo que pasa es que los RDD son inmutables, entonces para ir creando esos nuevos RDDs tenemos operaciones de transformación, ¿vale? Son todas estas que vemos aquí. Bueno, pero aquí yo creo que lo que habéis venido es a escuchar hablar de SpideStream, creo yo. Entonces, aquí tenemos una visión general por encima de las partes que pueden componer SpideStream. Se ven bastante diferenciadas. Aquí, si entramos un poquito más en detalle en lo que sería el núcleo central de SpideStream, vemos cómo entra una serie de datos, se procesan. Aquí salen unos pequeños ciclos de datos que son procesados por el engine de Spark, y luego esos datos procesados salen hacia afuera y son persistidos. Bueno, pues aquí entra ya un nuevo concepto que sería el dstream. Básicamente, el dstream es una especie de wrapper que contiene a uno o más RDDs, y lo que representa realmente es un flujo de datos constantes en el tiempo, ¿vale? Básicamente, pues por eso he empezado a hablar del RDD, porque tiene todas las características que tiene un RDD, que ya conocéis o más o menos habéis oído hablar de él, de SpideStream, pero además lo que tenemos aquí es una característica nueva, que es un flujo constante de datos en el tiempo. Aquí en este diagrama se ve bastante claro, ¿vale? En el primer rango de tiempo pues se crea un nuevo RDD, en el segundo otro, así hasta el infinito. Pues volvemos otra vez, y ese pequeño batch de datos representa un RDD también. Aquí ya empezamos a ver un poquito de código. Como contaba antes David, para el centro de todo esto, a nivel de código, es el stream context. Con él lo que hacemos es es como el inicio de nuestro programa. A partir de él podemos obtener los datos, procesarlos y luego guardarlos. Es muy sencillo, simplemente creamos una configuración, y como estamos hablando de un string continuo en el tiempo, pues, y de minimatches, pues tenemos que indicarle también cada cuánto queremos que ese minimatch se procese. En este caso sería de un segundo. Y también una cosa muy importante que veis ahí, que pone local 2, siempre tiene que ser más de local 2. De local 2 o más. Eso lo que indica es, cuando estás trabajando en local, se te levanta un contexto en tu máquina, y si solamente le pones un core, tenemos el problema de que SpideStream no va a funcionar. Porque, como hemos visto antes, os traigo un poco atrás, se ven tres partes diferenciadas. Una de ellas es la introducción de datos, otra de ellas es el proceso y otra el guardado. Pues SpideStream usa un core
únicamente para recolectar datos y otro de ellos para el proceso. Entonces, si ponemos únicamente un local 1 ahí, no va a funcionar nada. Vale. Vale. Volvemos otra vez a lo mismo. El primer grupo de recolección de datos se suelen llamar input y stream y son creados por receivers, ¿vale? Tenemos dos tipos, los básicos que vienen con el propio core de Spark Streaming y los avanzados, que ahora veremos, ¿vale? Los básicos, pues para hacer pequeñas pruebas o para pocas necesidades se pueden usar. Por ejemplo, podemos crear a partir de un archivo, podemos crear un stream de datos que se vaya recogiendo de un archivo, conectarnos a un socket, o también podemos crear un stream de datos conectándonos a actores de ACA, o creando para, por ejemplo, si queremos hacer test funcionales, pues a partir de una cola de RDDs también podemos generar una fuente. Y luego los avanzados, pues podemos generar también un stream de datos a partir de la API de Twitter, de Flux, como ha apuntado antes David, de Kafka y Kinesis también. Cada uno tiene sus particularidades, etc. Pero tenemos una tercera opción, que Spark te permite, a partir de una API muy sencilla, crearte tu propio receiver. Tienes que tener cuidado con algunas cosas, por ejemplo, en el caso de Kafka es más sencillo porque los datos que no son leídos pues se mantienen en el bus de datos. Pero, por ejemplo, en Twitter habría que ir, que ahora lo veremos más adelante, para no perder datos habría que aplicar otra tecnología. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos los datos, están entrando. Y ahora queremos procesarlos, ¿no? Pues si no, ¿para qué lo vamos a recoger? Básicamente hay tres grandes grupos de operaciones que se pueden hacer sobre los vStreams. Estas son las que, si habéis trabajado ya con Spark, habéis hecho alguna prueba, algún conteo, las conozcáis. ¿Vale? Son las que se pueden usar también contra RDDs, maps, floatmaps, filters, etc. Si queréis saber algo más de alguna de ellas, pues si queréis luego en la pregunta, pues podemos profundizar un poco más. Pero aparte, tenemos un par de ellas, ¿no?, que son interesantes. Tenemos una de ellas que es el Transform, que lo que nos permite es acceder a los RDDs contenidos en ese vStream y poder hacer operaciones directamente con ellos. Esto se suele usar para integración con batch y streaming, porque podemos, por ejemplo, a partir de unos datos, por ejemplo, estamos recuperando de HDFS en una lista de spam, de emails de spam, y estamos recibiendo una lista de emails por el streaming. Con el transform lo que podemos hacer será hacer un filter sobre el RDD de la lista de spam con el RDD que nos está llegando en ese momento en ese vStream, y podremos eliminar cualquier email que no queramos. Y luego los de state by key, yo creo que parece claro el nombre. Con él lo que podemos hacer es mantener el estado de una variable a partir de una clave. Entonces, en cada iteración siempre tenemos un nuevo RDD, entonces no podemos mantener ningún tipo de estado. Con este método sí podemos crear una agregación o un dato y tener el estado persistido en cada iteración del vStream. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, no sé si lo veis muy bien, que básicamente lo que hacemos es lo que he comentado antes. Podríamos tener un Spark Context del cual podríamos tener información de spam, como comentamos ahí, y luego en el RDD podríamos ir quitando esa información que no queremos, haciendo un filter. Y esto sería otro ejemplo en Java. Otra pregunta, ¿quién conoce un poco Scala? ¿Ha tocado? ¿Habéis hecho cosillas en Scala? Vale, pues también para que veáis un poco la sencillez que te da, bueno, a lo mejor si no lo conocéis no es tan sencillo, pero la sencillez que te puede dar un código de Scala que con 3-4 líneas puede estar aumentado, pero si nos vamos al código de Scala en Java,
hay que crear ahí ilegible, un poco bastante ilegible. Pues realmente las dos cosas hacen lo mismo. Yo os recomendaría que si vais a trabajar con toca gusanillo y eso, y vais a trabajar con Spark Streaming, empezáis con Scala, ¿vale? Y desde Scala, que al final mola. Al final, ¿no? Al final, sí, al principio, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo de Update State by Keep, que es una función a la cual el contador se va sumando, lo devolvemos y ese contador pues va siendo actualizado. Y otra vez volvemos al mismo ejemplo, pero en Java. Bueno, otro de los tres apartados de las funciones que podemos usar son las ventanas. Como hemos entrado en una nueva extracción de Spark, que no es el RD, sino que es el DStream, donde entra el juego el tiempo, pues podemos jugar con él. ¿Y qué podemos hacer con ventanas? En las ventanas realmente hay dos parámetros muy importantes. Una de ellas es la duración, que la duración la podemos ver en el cuadradito naranja, ¿vale? Que sería en este caso de 3 unidades de tiempo, y cómo movemos esa ventana a lo largo del tiempo, que en este caso serían 2. Lo que estamos haciendo es, la duración de esta ventana es 3, pero vamos a recoger, vamos a agrupar y crear 10 streams con sus correspondientes RDDs cada 2 huecos. No sé si os aprecia, es que es difícil de explicar. La ventana de... Bueno, ¿lo explicas tú? A ver, básicamente la duración de la ventana, que podéis ver que está indicado cuando creas el Spark Streaming Context, es el tiempo en el que vas a estar escuchando. El receiver está abierto para recibir datos. Entonces, en función del receiver que tengas, de lo crítico que sea recoger datos cada segundo o cada minuto, pues tendrás que abrir una duración de la ventana. Pero luego, otra cosa es cuándo vas a mover esa ventana, cuándo vas a correr para agregar los datos en función de el tiempo que necesites. Imagínate que necesitas recoger datos cada segundo de Kafka, pero luego quieres agregar dentro de tu procesamiento de Spark cada 5 minutos. Bien, pues ese es el parámetro de sliding. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es cuánto tiempo abres el receiver para recoger datos, con eso generar un RDD, y otra cosa es cada cuánto quieres mover esa ventana. Muchas gracias. Vale, aquí tenemos las operaciones de ventana, todas las que se pueden usar en un DStream. También, lo mismo que hemos dicho antes, si queréis, son asociaciones entre la ventana y operaciones que anteriormente hemos ya visto. Realmente haces esa operación, pero sobre esa ventana de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de ventana, que haría una reducción por clave y por la ventana de tiempo, con una ventana de 30 segundos que se va deslizando cada 10. ¿Vale? Y aquí aquí también en Java, cada vez se va complicando más la cosa con el tema de Java. Vale, y estas serían las salidas. La más básica y para ir haciendo pruebas es el típico print. Básicamente lo que te hace es pues pintarte el contenido de la última transformación del DStream en consola. Luego puedes guardarlo, el contenido, como archivo de texto, pero serializado en Java. Lo puedes guardar en un sistema tipo HDFS, o puedes iterar cada RDD de ese DStream para luego hacer operaciones de persistencia, pues yo que sé, si quieres persistir a la CISET, a Mongo, lo que quieras, y tratar los datos a nivel de RDD. Otra cosa también muy interesante es el checkpointing. Con ello que conseguimos que si, como queremos tener un sistema que funcione 24 horas, 7 días a la semana, pues si hay un fallo y por lo que sea nuestro stream se parte por la mitad y no tenemos ningún tipo de forma de poderlo recuperar, porque son datos ahí que si no vamos persistiendo se pierden. Pues aquí entra el juego que sería el checkpointing. Con esto lo que conseguimos es, si nuestro clúster de Spark se ha roto totalmente, vamos guardando en cada iteración
básicamente dos cosas. Una que son los metadatos de ese stream, que sería la configuración, datos del driver, etc. Y otra cosa también, los datos en sí mismos que estamos tratando. Exactamente. Los metadatos también que hemos hablado antes, aparte de la configuración de, por ejemplo, tu base de datos, tu sistema de HDFS, lo que sea, también se están guardando pues las operaciones, el contenido y los metadatos que se hacen con estas operaciones. Por ejemplo, tu estado que estabas guardando en cada iteración no se perdería, sino que estaría guardado en ese checkpointing, para que luego cuando tu cluster se vuelva a levantar puedas recuperar esa agregación que estés haciendo. Y también, por ejemplo, el reduce en Windows también necesita. Hay uno de los se me olvidó comentarlo antes, uno de los métodos de reduce by key en Windows, que es más eficiente. Lo que va haciendo es guardando el estado de la ventana anterior, para ir haciendo una agregación y no tenerla que calcular totalmente en cada iteración. Te guarda el estado anterior, la agregación, y lo único que haces es añadirle datos. Y evidentemente, pues cuando se rompe el driver, pues también podemos aplicarlo y guardar y recoger todos los datos que se han quedado a medio camino. Para esto es súper necesario e imprescindible tener un sistema como HDFS donde se puedan hacer las copias, porque esto es uno de los casos en que casi siempre el código que tenemos en local funciona cuando lo envías al cluster. Pero tú en local lo estás probando, funciona muy bien porque se te está persistiendo un sistema de archivos local, pero cuando tú coges eso y no tienes en cuenta que tienes que tener un sistema de archivos distribuido, ya aquello no funciona ni para atrás. Y ahora, por último, pues me gustaría comentar un poco una de las variables, unas pocas variables que son bastante interesantes para cuando ya vas a configurar un cluster de verdad, por así decirlo. Una de las cosas que han añadido hace poco es el max rate. Esto es cuando tienes un receiver que te está enviando demasiados datos y tú no eres capaz de procesarlo, tu ventana de tiempo se va atrasando y eso es malo. Tu ventana de tiempo tiene que ser mayor o igual al tiempo que tardes en procesar esos datos, porque si no, tus ventanas poco a poco se te van atrasando hasta llegar al momento en el que eso es insostenible. Pues lo que podemos hacer es o aumentar la ventana o limitar la cantidad de información que recibimos a partir de los receivers. Con esta variable podríamos hacerlo. Otra variable, y esta no está documentada, es también muy interesante, porque si quieres tener dos contextos de Spark Streaming corriendo en un mismo clúster, por defecto, el concurrent jobs es igual a 1. Leyendo por ahí era por temas de debug, porque si se te iba la ventana de tiempo podías verlo fácilmente, etc. Pero nos hemos encontrado con este problema de querer tener dos contextos de Spark Streaming y que uno de ellos pues no funciona, pero funciona buscando en el código de Spark concurrent jobs por defecto es a 1. Como se le asigna un job a cada contexto de Spark Streaming, pues aquello lo pones a 2 y ya puedes tener dos contextos de Spark Streaming corriendo en el mismo cluster. Luego, otra parte también que hablamos por el tema de tolerancia a fallos. En el caso del checkpointing te soluciona problemas pero hasta un cierto punto, porque puedes perder información intermedia que hayas recibido en el receiver, pero luego en el proceso se te ha perdido. Y luego, por ejemplo, en el caso de un receiver de Twitter, pues esa información no podemos volverla a recuperar. En el caso de Kafka sí podríamos volverla a recuperar, pero en el caso de Twitter no sería posible. Pues con esto lo que vamos haciendo es toda la información que vaya recibiendo en nuestro receiver la vamos guardando también a un sistema de archivos distribuidos. Y con ello, ¿qué podemos conseguir? Que si por lo que sea, mientras se están recibiendo datos, se corta la comunicación o se cae nuestro cluster, pues podemos recuperar los eventos que han sido ya leídos. Y también, parte de un persist también bastante interesante porque por defecto, en cada iteración de Spark Streaming,
creamos un DStream y por ende creamos un RDD. Pues ese RDD, cuando termina la iteración y termina el trabajo que estamos haciendo, se pierde. Luego se vuelve a crear otro, igual así todo el tiempo. Si queremos hacer operaciones con Spark Streaming y con Batch o juntar imaginados dos contextos de Spark Streaming y hacer un join de dos diferentes RDD, si ponemos en un persist a false, ese RDD que generamos en cada batch lo vamos a tener ahí para cualquier necesidad que queramos y para cualquier operación que queramos. Y por mi parte nada más. Bueno, pues retomo la charla con la comparativa que habíamos hablado antes entre Storm y Spark Streaming. Bueno, lo primero comentaros que ya tiene pinta de que esto va a ser un flame bastante recurrente en los sistemas de procesamiento en tiempo real. Hay una presentación por parte de uno de los líderes en el desarrollo de Spark Streaming, que tiene creo que un par de años, donde hablaba de tecnologías como Storm y como Trident, y esa presentación ha tenido su réplica en otra presentación de uno de los desarrolladores de Storm, de los más implicados, que bueno, si bien ya advierte de que él no es muy conocedor de Spark, sí que pone de manifiesto que algunas de las cosas que se decían en este paper inicial, pues o bien no son del todo ciertas, o bien con el paso del tiempo pues Storm ha solucionado algunas de las cosas que comentaban que no soportaba. Entonces, dicho esto, mi recomendación es que os leáis el paper de Spark Streaming, donde hablan precisamente de esto, que os leáis también la presentación del tipo este de Storm. Creo que están enlazadas las dos en la presentación, si no las puedo poner en el Meetup, en la página de Meetup. Sacad vuestras propias conclusiones. La mía es que ni una ni otra son totalmente, pues bueno, objetivas. Yo creo que cada uno va a reparar su casa y en esta, por ejemplo, pues es cierto que el que habla de Storm tampoco lo conoce mucho, y en la otra, pues el que habla de Spark tampoco lo conoce demasiado y atribuye ciertas cualidades a Storm que, bueno, que si bien se podrían desarrollar de manera custom, digamos, no están disponibles en el core de Storm, por lo tanto atribuye algunos tantos, digamos, que no le corresponden. Dicho esto, tenéis aquí, como os digo, la comparativa que hacen en Spark Streaming sobre cuáles son los problemas de los sistemas de procesamiento en tiempo real. Hay un concepto sobre el que hemos pasado un poco de puntillas durante la charla, y es el tema de los microbatches. Y es que Storm y Spark son dos tecnologías muy diferentes. Mientras que Storm es un procesamiento, un framework de procesamiento de stream, es decir, un evento, procesamiento por eventos, Spark no es así. Spark lo que hace es construir microbatches. Es decir, los receivers que puedas tener en marcha, el de Kafka, el de Flume, el de Twitter, el que sea, lo que hacen es abrir una ventana de tiempo configurable, como habéis visto en el Spark Streaming Context, durante el cual están recibiendo datos. Si tú abres una ventana de tiempo de, imaginaros, 5 segundos, estás recibiendo datos y con esos 5 segundos construyes un DStream y en el que dentro están todos los RDDs, que al final son los objetos que se han recibido, los datos que se han recibido en ese receiver. Con eso construye, pues como os digo, un DStream que es como una pila de datos que la envía al motor de Spark para que ejecute el algoritmo que se ha programado, ¿no? Esto es un comportamiento en microbatches, que como veis está un poco en la intersección entre el procesamiento en batch y el procesamiento en stream. Uno de los argumentos que comentaban, por ejemplo, en la charla, en la presentación de Storm, la comparativa, es que realmente Spark Streaming no debería compararse con Storm, ya que es un procesamiento de microbatches, como os digo, sino que debería compararse con Trident, que es un recubrimiento de Storm precisamente para hacer microbatches. Entonces, de partida, la comparativa no es del todo justa, ya que Storm y Spark, como os digo, son dos tecnologías diferentes. Esta presentación que os comento es bastante interesante porque intenta comparar todas las vertientes de un lenguaje de programación o de un framework. Desde soporte comercial, pasando por despliegue,
el modelo de programación, tolerancia a fallos, confiabilidad, etcétera, etcétera. Es bastante exhaustivo. Como os digo, a mi gusto está un poco balanceado la parte de Storm, pero es bastante exhaustivo. Yo solamente quiero entretenerme en un par de cuestiones. Bueno, la primera es el modelo de programación. Para que conozcáis un poco, para los que conozcáis Storm y los que estéis familiarizados con Spark Streaming, veáis un poco la comparativa entre uno y otro. En Storm hay unos conceptos muy claros, sobre todo los spouts y los bolts. Trident sí que tiene funciones ya un poco más complejas, como os digo, es un recubrimiento de Storm. Y los conceptos básicos de Spark Streaming, como hemos explicado en toda la charla, pues son los dstream como abstracción de datos, los data source en realidad son los receivers, y las operaciones que se pueden operar, que se pueden aplicar sobre esos dstreams, pues también las hemos visto en detalle. Todas las heredadas del stack de RDD, pero además todas las que se crean específicas para los dstreams que normalmente permiten operar con ventanas. Una de las piezas interesantes quizás es la capacidad de hacer operaciones stateful, es decir, operaciones que permitan trabajar con los datos más allá de la ventana inicial que se ha establecido, que es un poco lo que hablaba antes Antonio. Mientras que Storm no permite hacer esto, Spark Streaming sí, con Spark Streaming sí puedes hacer operaciones stateful. Por ejemplo, los update by key que comentaba Antonio u otros permiten que, independientemente de la ventana que yo tenga puesta en el receiver, que puedo tener un segundo, como os digo, leyendo de Kafka, luego puedo aplicar operaciones temporales diferentes. Puedo agregar datos, por ejemplo, cada 10 segundos o cada 15, ¿vale? Sin necesidad de modificar el receiver. Y Spark Streaming sí lo soporta. Y respecto al output, pues bueno, en Storm sí que hay un catálogo amplio de bolts que permiten hacer casi de todo, y en Spark Streaming en principio el soporte nativo es HDFS, pero como hemos comentado también anteriormente, cualquier data store, data source que soporte el Hadoop Common Interface sería perfectamente compatible con Spark Streaming. Sobre la confiabilidad, los dos, tanto Spark como Storm, en las dos charlas hablan del concepto de las típicas semánticas, ¿no?, de confiabilidad, el exactly once y el at least once. Y los dos también hablan de que estas políticas dependen mucho de la fuente de datos sobre la que se trabaje. Hay fuentes de datos que son más confiables y otras que no. Por ejemplo, con fuentes de datos confiables, Storm no perdería ningún dato en el procesamiento, y Spark podría perder datos. Ese podría, ahora lo vamos a analizar con un poco más de detalle. Y en la presentación de Storm sí que comentan que como truco, como truco, comentan que cualquier fuente de datos que no sea confiable se podría recubrir con una fuente de datos que sí fuera confiable, ¿no?, para ganar esa confiabilidad. Pero ponen Kafka. En fin, dependiendo del escenario en el que estéis, pues no siempre es sencillo ni factible montar un clúster de Kafka únicamente para ganar confiabilidad. No sé, depende. O sea, es un truco que depende mucho de lo que estés haciendo. Bueno, como os decía, me he centrado en tres características en la comparativa de tres características, y la tercera sería la tolerancia a fallo. Aquí recordar únicamente que la tolerancia a fallos que soporta o que ofrece los RDDs. Básicamente un RDD siempre tiene la secuencia de operaciones que se han aplicado sobre él para poder recuperarla en caso de que haya un fallo. Todos los batches de datos son replicados en todos los nodos, por lo tanto es tolerante a fallos, y el fallo de un worker se puede, por tanto, recuperar o recomponer por precisamente esta replicación. En cualquier caso, en Spark Streaming, todas aquellas fuentes de datos que, por ejemplo, trabajen sea la red, la fuente, pues no serían confiables, incluidos Kafka, por ejemplo, cosa que en Storm no ocurría. ¿Por qué? Porque el receiver lo que hace es leer datos, como os decía, con la ventana de tiempo que tú especifiques, pero los va almacenando en un buffer. Entonces ese buffer, hasta ahora, luego explicaremos algún cambio que ha habido, hasta ahora no era confiable. Entonces ese buffer, si el driver se caía,
los receivers fallaban, por ejemplo, esos datos en el buffer se perdían, no se procesaban. Dependía de la fuente de datos que esos datos se recuperaran o no. Por ejemplo, en Kafka, el consumidor típico que se suele utilizar mantiene los offsets que vas leyendo en Zookeeper. Por lo tanto, el consumer va marcando en Zookeeper cuál es el índice por el que va leyendo en cada momento. Si tienes los ACKs activados y se cayera el driver, por ejemplo, perfectamente podrías recuperar el punto en el que dejaste de leer. No habría problema. Pero hay otras fuentes en las que no puedes hacer eso. Por lo tanto, hay digamos, una pérdida de datos que puede ocurrir en Spark Streaming. Sobre la tolerancia a fallos de los receivers, pues bueno, un poco seguir abundando en estos conceptos de receiver confiables y receivers no confiables. En función de los ACKs, si el receiver falla, el ACK sirve para retomar el punto en el que estábamos leyendo, con lo cual no se producen pérdida de datos, y de igual manera, tanto si el driver como el worker falla, no se producirían pérdida de datos. Con los que no son confiables, como os digo, se puede perder datos y no se procesarían. Especialmente sería un desastre para las transformaciones que tengamos tipo stateful. Imaginad que estáis agregando datos cada minuto, una agregación en tiempo real, por ejemplo, y que perdéis 30 segundos de datos. Pues obviamente esa transformación stateful va a quedar mal hecha. Por lo tanto, es bastante crítico. Y en cualquier caso, con todos los source que sean de fichero, por ejemplo HDFS, Spark Streaming sí que asegura tolerancia a fallos total, y además con semántica exactly once, con lo cual no habría procesamiento independientemente de que falle el driver o no habría pérdida de datos independientemente de que falle el worker o el driver. Y sobre la tolerancia a fallos del driver, bueno, hacer el driver tolerante a fallos es bastante complicado en Spark, porque a fin de cuentas el procesamiento puede ser muy variado y es muy difícil, ¿no?, hacerlo tolerante a fallos. Sin embargo, en Spark Streaming está la facilidad de que tienes un procesamiento por ventanas, con lo cual sabes que vas a hacer siempre las mismas operaciones en cada ventana de tiempo. Eso permite que se pueda persistir el estado de la aplicación, en cada momento se puede persistir pues bueno, periódicamente por ejemplo, a un almacenamiento confiable y recuperar el estado de tu aplicación en caso de que haya un desastre absoluto. Es una de las virtudes de Spark Streaming. Bueno, como sabéis, si el driver, por ejemplo, falla, todos los workers también se caen, por lo tanto, se pierden todos los datos que tengan en memoria. Y como os decía antes, los datos que estén en memoria, que estén en el buffer de memoria, tampoco se pueden recuperar, incluso si el driver se arrancaba de nuevo. Esto ha cambiado recientemente con la liberación de la 1.2 de Spark. Todavía es experimental, pero ya tienen un sistema basado en write-ahead logs, que son, digamos, como un sistema de journaling, muy similar al que utilizan muchas bases de datos y similar. Y la idea es, precisamente, estos datos que mantiene el receiver hasta que realmente genera el dstream y lo manda al engine de Spark. Estos datos, este buffer, se va almacenando en un sistema seguro, digamos, que permite que en caso de que el driver se caiga, no perdamos ningún dato. Obviamente este sistema asegura más disponibilidad, más tolerancia a fallos, se asegura que no hay pérdida de datos, pero obviamente tiene un coste. Tiene un coste de el throughput que puedan tener el receiver. Lo que recomiendan aquí es que, bueno, pues que se optimice o que se creen más receivers, que se incremente el clúster. Es una solución un poco de compromiso, pero esto es así en todos los sistemas. Cuanta más seguridad quieres, pues pierdes, obviamente tienes un precio que pagar. Tenéis el enlace de la noticia que publicaron, yo creo que tiene una semana la noticia, puede ser, o dos, en el blog de Databricks sobre este punto. Básicamente, cuando la función de los write-ahead logs está activada, que es uno de los parámetros que comentaba Antonio anteriormente en la charla, como os decía, estos datos se persisten en un sistema tolerante a fallos, con lo cual pues no hay pérdida de datos. Y una de las cuestiones interesantes es eso, que también el driver puede retomar el momento en el que estaba leyendo si hay una correcta gestión de acknowledges. Ahí entra
el cómo tú desarrolles el receiver. Por ejemplo, el receiver de Kafka, si bien inicialmente pues fue un aporte interesante, pues ya hay bastantes sugerencias de cómo mejorarlo para precisamente incrementar esta confiabilidad en los ACKs y en el paralelismo, etcétera, etcétera. Estas dos cuestiones combinadas nos permiten asegurar que Spark Streaming no pierda datos. Este pequeño problema que veíamos antes, el podría perder datos, pues con el write-ahead logs podríamos evitarlo. Por último, comentaros lo que os decía antes. Hay más características de los frameworks que se pueden comparar. Los modelos de confiabilidad, soporte comercial, tipo de despliegue que requiere, rendimiento, etcétera, etcétera. Todas ellas están en la presentación que tenemos linkada, la podéis ver con calma. No hemos querido entrar más porque era un poco repetir la presentación y no merece la pena. Sí hemos querido destacar las tres que nos parecen muy importantes. Y con esto hemos acabado. Entonces, bueno, abrimos la tanda de preguntas, si os parece. Cualquier cuestión que queráis preguntarnos. Yo, bueno, me llamo Elena. Quería saber, al principio habéis hablado de los dos módulos que tiene Spark, que uno es el que recoge los datos y otro el que le procesa, ¿no? El motor de procesamiento. Y quería saber si ese motor de procesamiento incluye el módulo de Map and Reduce de Hadoop. ¿Está de alguna manera ahí conectado? No directamente, o sea, puedes hacer operaciones de Map y Reduce, pero es el propio motor de Spark. O sea, no es que tenga empotrado el Map and Reduce de Hadoop, sino que Spark como tal soporta Map Reduce. O sea, que no es una capa, digamos, como la capa esta que tiene... Bueno, porque al principio cuando salió Hadoop tenías el Map and Reduce y luego el HDFS. Y luego incluyeron una capa, el YARN, y a partir de esa capa encima pues ponían Hive o Pig o tal. Entonces me cuesta un poco entender Spark si entra dentro de este esquema o esa parte y usa todas estas herramientas. Spark es como MapReduce, la parte de MapReduce de Hadoop, pero extendida, digamos, remodelada y extendida. No solo soporta dos operaciones MapReduce, sino que tiene muchas más. Las que has visto aquí, todas las que no tienen que ver con DStreams, son operaciones que están añadidas a MapReduce y son propias de los RDDs. Entonces, cualquier operación que hagas, cualquier trabajo que hagas con Spark en Batch Processing, puedes aplicar todas esas operaciones. No solo MapReduce, sino también todas esas. Vale, o sea que digamos que Spark facilita todo este trabajo de... Eso es. Porque antes había mucho código, tenías que programar muchas cosas y esto como que añade un nivel más. Eso es. Y luego hay operaciones específicas de los DStreams, que son todas las que tienen que ver con las ventanas, como os comentábamos antes. Spark Streaming hereda todas las funcionalidades de los RDDs y añade todas las específicas del trabajo con ventanas temporales. Ok, pues muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alberto. Me gustaría preguntaros únicamente si vosotros recomendáis este producto, porque bueno, yo no entiendo mucho del tema, pero por lo que estoy escuchando, que si el driver se cae, que si no es suficiente tolerante a fallos, este producto para sistemas de tiempo real críticos, que no puedas perder información, no puedas perder ningún tipo de datos. Bueno, lo primero, comentar que Spark es un proyecto que todavía no tiene tanto recorrido, digamos, como otros proyectos que ya hay, tecnologías que hay en el mercado. Por lo tanto, obviamente, hay cosas que tienen que mejorar. Os hemos comentado una de ellas, que son la funcionalidad de los write-ahead logs, que como os digo, tiene, yo no sé si son 2 semanas o 3 cuando la han publicitado. No obstante, todo Spark se diseñó precisamente para que la computación distribuida, tolerante a fallos, confiable, etcétera, etcétera, esos conceptos están en la base. Es como Kafka. Kafka es un sistema que nace con esas premisas. No es como RabbitMQ, que es un sistema que añade esas funcionalidades a posteriori porque el mercado lo demanda, sino que nacen ya con eso en la base. La arquitectura está diseñada en ese sentido. Entonces, como te digo, cada tecnología tiene sus problemas o sus dificultades. Spark no se salva, obviamente, no es la vara de plata, pero desde luego es totalmente confiable. Lo que sí también quería incidir es que hay que seleccionar la tecnología adecuada para cada problema. Eso es importante. Tenemos muchas veces la visión de tengo un martillo y voy a clavar los tornillos, pero esto no es así. Hay tecnologías adecuadas para pues escenarios muy críticos y dependiendo de, por ejemplo, de las latencias en las que quieras procesar,
Spark Streaming puede ser tu amigo o no. Puede ser mejor Storm para latencias mucho menores. Entonces hay que también seleccionar la tecnología adecuada para cada escenario. Pero bueno, volviendo un poco al mensaje principal, Spark es totalmente confiable, nace con esas premisas, su arquitectura está diseñada para eso, y a la vez decirte que con el tiempo obviamente se incorporarán mejoras en ese sentido. Gracias. Nada. Hola, soy Alejandro Llaves, trabajo en la Politécnica. Habéis definido Spark Streaming como un motor que permite Complex Event Processing, ¿no? No. Pues al principio, cuando habéis definido qué es lo que permite hacer Spark Streaming... Sí, los casos de uso, sí. O sea, podrías desarrollar Complex Event Processing, pero no es un motor de Complex Event Processing. Vale. Mi pregunta era esa, que me había parecido más un motor de Stream Processing puro, sí, más que uno de así Complex Event Processing. Es así. Y en el caso de querer desarrollar una aplicación que hace Complex Event Processing, ¿qué tipo de lenguaje de definición de eventos y de Event Processing ofrece? Bueno, CEP es una disciplina bastante específica, digamos, que tiene también sus propias tecnologías, sus propios problemas que resolver. Digamos que el hecho de que sea procesamiento en tiempo real, un poco es el paraguas, pero dentro del tiempo real también hay diferentes caminos. CEP es uno de ellos y tiene sus particularidades. Spark es un motor mucho más general, mucho más genéricos. Procesamiento en tiempo real, pero no tiene capacidades, por ejemplo, pues para correlar datos o para interactuar con un lenguaje SQL-like, por ejemplo, etcétera, etcétera. Para ello hay tecnologías pues como en el mundo open, por ejemplo, las más reseñables son Esper y CD. Una de las soluciones que nosotros tenemos en Stratio combina lo mejor de las dos. Me refiero a Spark Streaming y a CD. Lo que hace es utilizar un motor de Complex Event Processing ya consolidado en el mercado, no vamos a reinventar la rueda, con Spark Streaming para ganar interactividad y escalabilidad. Los motores CEP normalmente no son escalables. Entonces, con Spark Streaming lo que hacemos es poder recibir peticiones en tiempo real, interactuar con el motor y poder crear un pequeño ecosistema para trabajar con los streams. ¿Se podría hacer Complex Event Processing con Spark Streaming? Lo tienes bastante complicado, yo te diría, porque las operaciones que soporta con las ventanas irán ampliándose con el tiempo, esa funcionalidad, pero están muy lejos de ser digamos, la caja de herramientas que necesitas para construir un CEP. Podría hacer una pequeña integración entre la parte de streaming con Spark SQL, no sé si lo conocéis también, pero sería una cosa, Spark SQL es otro módulo aparte de Spark Streaming, y con él podrías tratar los RDD que vas recibiendo con los de stream, tratarlos con sentencia SQL-like, pero hacer una cosa ahí un poco, no está pensado para eso. De igual manera, por ejemplo, Storm y Trident tampoco son motores de Complex Event Processing. En esta presentación de uno de los líderes del desarrollo de Storm se lo anota como tanto, pone CEP en la parte de Storm y lo quitan a de Spark, pero no es cierto. Me ha parecido al principio algo de Complex Event Processing y no sabía si querías decir que el motor permite hacer... Está citado en dos puntos de la presentación. Uno, porque nosotros tenemos un módulo que es un motor de Complex Event Processing desarrollado junto con Spark Streaming, y está citado también en los casos de uso. En los casos de uso de Paco Nathan, que como os comentaba es uno de los evangelistas de Spark, nos cita a nosotros, a nuestro módulo de Stratio, como uno de los casos de uso de Spark Streaming. Entonces, se puede hacer Complex Event Processing, es un caso de uso, pero no sobre Spark. Se puede construir algo sobre Spark para hacerlo, pero Spark no te ofrece esa funcionalidad. ¿Y vuestro módulo sí que sería escalable entonces? Sí. ¿O sí que lo habéis probado en un sistema distribuido? Sí. Hola, soy Manuel Serrano. Yo soy organizador de Meetup de Scala. Entonces preguntaba por ahí, mencionabas antes que comparando Scala y Java, que estabais bastante contentos con las facilidades que proporcionaba la API de Scala para programar con. ¿Podrías concretar un poquito más? Sí. Más allá del hecho de que pues las líneas de código se reduzcan y que conceptualmente a lo mejor se representen mejor, ¿sabes?, las intenciones. Básicamente es porque Spark está hecho en Scala. Entonces realmente no tienes que hacer ningún recubrimiento, ningún wrapper especial para que tu código encaje con Spark. En el caso de Java,
tiene una API específica para Java. Entonces, haciendo desarrollo simple, tipo control de palabras y tal, pues no te va a fallar nunca hacerlo con Java. Pero si te vas a casos más complejos, en los que pues ya esa API no está tan probada, puede llegar a un caso de uso en el que ese wrapper que tienes por encima tenga un pequeño bug. Entonces no te permite hacer exactamente lo que quieres con el sistema de Spark. Por ejemplo, había un bug en el receiver de Kafka que si querías cambiar el tipo de datos que te llegase, que ya vamos a lo técnico ya directamente, si querías cambiar el tipo de datos que te llegase, que no fuese un string, sino que tú procesas esa información que te llegaba de otra manera, la API de Java no te dejaba. Hacía por debajo algunas conversiones de la API de Java a escala que el tipo de datos no funcionaba correctamente. Entonces, para que no te veas con sorpresas de esas, y también por lo evidente que es que el código es más limpio, etcétera, que eso ya se lo conoce todo el mundo, como se ve en escala también, pues para que no te encuentres con problemas de eso inesperados, pues si quieres hacer un desarrollo para producción, para entrar en producción, yo recomiendo bastante encarecidamente Scala. Bueno, pues gracias a todos. Os recordamos que tenemos camisetas al final para que podáis elegir la talla y demás, ¿vale? Gracias a todos.